Buenas tardes, en este video vamos a ver el cambio climático. Es el conjunto de grandes y rápidas perturbaciones provocadas en el clima por el aumento de la temperatura en el planeta. Es el problema ambiental más importante al que se enfrenta la humanidad. Entonces tenemos el efecto invernadero, que es provocado por una variedad de compuestos químicos en la atmósfera que absorben radiación térmica de onda larga, obviamente en el espectro de radiación electromagnética emitida por la superficie y atmósfera terrestres. Estos compuestos se llaman gases de efecto invernadero. Ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son. La atmósfera se calienta por este mecanismo llamado efecto invernadero. Las concentraciones de efecto invernadero están aumentando y preocupan por los cambios considerables en la Tierra, aumentando su temperatura y derritiéndose los polos y las ondas de calor que está ocasionando en el clima. También vamos a ver contaminantes atmosféricos. El primero es el SO2, es el dióxido de azufre, combustión de gas, donde se genera en la combustión de gases de ciertos combustibles líquidos, efectos en la salud humana, daño pulmonar. El siguiente es el monóxido de carbono, donde se genera en la combustión por falta de oxígeno. Es un gas tóxico, inodoro, incoloro. Se genera en los embotellamientos de tráfico, es decir, pues es el que sale del escape de los carros, que genera pues que la sangre no transporte oxígeno adecuadamente. El siguiente es óxido de nitrógeno o monóxido de óxidos de nitrógeno, pueden ser el monóxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno, resultante de la reacción del oxígeno y el nitrógeno en los combustibles por efecto de la temperatura. Entonces, ¿cuáles pueden ser sus efectos? Pues el daño pulmonar. También tenemos el ozono, combustión de ciertos gases de combustibles, efectos en la salud humana, pues está el asma, la congestión nasal, irritación de ojos, mucosa nasal y propensión a diversas enfermedades. Otros agentes contaminantes son los compuestos orgánicos volátiles, donde se generan en combustión de residuos sólidos, efectos en la salud, malformaciones congénitas y cáncer. Otro sería el PB o plomo, que es un metal pesado tóxico necesario en el funcionamiento de algunos motores antiguos, que problemas puede ocasionar a la salud, problemas renales, problemas en el desarrollo del feto. Partículas suspendidas por la combustión del carbono y residuo de sólidos. Irritación de la nariz y garganta, alergias, enfermedades respiratorias como bronquitis en adultos mayores, problemas respiratorios que pueden causar la muerte. Entonces, ¿qué otra tenemos? Tenemos la lluvia ácida. La lluvia ácida, una de las consecuencias de la contaminación atmosférica, pues es la lluvia ácida. ¿Por qué se da? Pues por el óxido de nitrógeno y el dióxido de azufre que reaccionan químicamente y concentran la atmósfera. Ya cuando concentran la atmósfera, pues al condensarse con la humedad de las nubes, al contacto con el agua, forman ácido sulfúrico y ácido nítrico, compuestos altamente corrosivos. Aquí el ácido nítrico donde dice HNO va con mayúsculas. Consecuencias de la lluvia ácida. Las mezclas de sustancias con las gotas de lluvia ácidas en las hojas de las plantas causan infecciones en los seres vivos,
disminuye la capacidad de fotosíntesis y masa forestal, perjudica la agricultura, el pH ácido es cercano al 4 y al caer al suelo se torna más ácido y muchos animales terminan bebiendo el agua de los lagos y sufren las consecuencias. Aquí daña las hojas de las plantas, obviamente. Efecto invernadero, pues aquí podemos ver la ilustración que en las nubes hay dióxido de carbono, óxido nitroso y otros gases invernaderos, que hay radiación, convección y evaporación, efecto invernadero, y dañan la atmósfera terrestre. ¿Cuáles son los gases del efecto invernadero más importantes? El dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, clorofluorcarbonos, ozono y el hexafluoruro de azufre. También podemos hablar un poco acerca de la contaminación del suelo. ¿Cuáles son los contaminantes del suelo? Pues aquí podemos ver derivados del petróleo, solventes, pesticidas, materiales biológicos infecciosos, residuos radioactivos, residuos de la industria metalúrgica. Entonces también vamos a ver un poco de la contaminación del agua. Ya habíamos visto en otras diapositivas que el agua forma más del 70% de la tierra y es indispensable para la vida y también para funciones vitales como digestión, transpiración, absorción, circulación, excreción, dependen del agua y muchos factores del medio ambiente están regulados por ella. También sabemos que las plantas se alimentan del agua. Entonces, continuando, las actividades humanas traen consigo problemas de contaminación acuática. Los principales contaminantes son pues las aguas negras que tienen, pues ya sabemos que son las heces fecales y detergentes, microorganismos, entre otros, forman las aguas negras en los centros urbanos que provocan la proliferación de bacterias y hongos que consumen la materia orgánica y el oxígeno presente en el agua. Autodepuración, que es cuando el cuerpo de agua necesita o tiene suficiente oxígeno disuelto y toda la materia orgánica puede ser degradada sin dañar a las especies humanas, perdón, especies animales que viven ahí. Los microorganismos contaminantes son los microorganismos contaminantes, ¿cuáles son? El Escherichia coli, Salmonella shigella, amibas, bacilos que producen el cólera. Cuando el hombre consume agua o mariscos contaminados puede sufrir enfermedades diarreicas, diarrea. Desechos industriales y agroindustriales también pueden contaminar la tierra, dañan los medios hídricos. ¿Cuáles empresas? Pues la petrolera, la petroquímica, fertilizantes, café, destilerías, granjas, establos. Por lo que vemos, prácticamente todas las empresas dañan o contaminan el agua. Los contaminantes son básicamente materia orgánica, compuestos orgánicos y calor. Su efecto altera las propiedades físico-químicas del agua como temperatura, color, olor, pH, alcalinidad, oxigenación y tiene como consecuencias pues alteraciones en la flora y fauna acuática del cuerpo receptor. Y también pues el agua queda inservible para su uso doméstico, industrial, agrícola o recreativo. Plaguicidas o pesticidas. Pues estos compuestos pues también son compuestos químicos sintéticos empleados para controlar las plagas agrícolas. Estos pueden ser orgánicos o inorgánicos y su efecto muy selectivo, muy amplio. La mayoría de los plaguicidas no son biodegradables y sí acumulables en los organismos. Los efectos de este contaminante sobre el hombre son dolor de cabeza, náuseas, mutaciones, malformaciones óseas y en casos extremos
la muerte. Continuando, pues materiales en suspensión y arrastre son varios de los compuestos naturales y artificiales que al llover son arrastrados hacia los cuerpos del agua. ¿Cuáles pueden ser? Pues partículas de polvo, humo, metales pesados como plomo, cromo, cobalto, hierro, arsénico y mercurio, excrementos, basuras, tierra, etcétera. Emitidas por quienes, por chimeneas de industrias, calderas de baños públicos, entre otros. También afectan a la fotosíntesis de las plantas acuáticas y algunas funciones normales de los animales, porque alteran la composición del agua, son bioacumulables, provocan intoxicación y daños al material genético. También existe la absorción oceánica. Más del 85% del volumen oceánico está constituido por aguas profundas. Ya sabemos que son aguas de mayor de 200 metros de profundidad. El dióxido de carbono se difunde desde la atmósfera a las aguas superficiales. El aumento de las concentraciones atmosféricas produce una mayor absorción de dióxido de carbono en las aguas superficiales. La termoclina limita la mezcla vertical y por lo tanto la tasa de transferencia de dióxido de carbono desde la superficie a las temperaturas. También cambia la distribución de los ecosistemas, tanto acuáticos como terrestres, y su abundancia, así como la distribución de la diversidad de los vegetales y los animales. También vamos a hablar del cambio climático y nivel del mar. El nivel del mar actualmente que se está elevando globalmente a una velocidad de 1.8 milímetros por año. Se estima que el calentamiento global provocará un aumento del nivel del mar de 0.88 metros hacia el 2100 cuando las capas del hielos polares se derritan y las aguas de los océanos más calientes se expandan. Pues ya sabemos que el calentamiento global va a ir derritiendo los polos o los hielos de la Antártida. Entonces también va a haber el aumento en el nivel del mar y va a causar efectos importantes donde vive gente en áreas costeras, además del aumento del nivel del mar, afectará a los ecosistemas como costeros como playas, estuarios y manglares. Gracias.